Señor y vamos a adorar y alabar al Señor por esos beneficios. En esta tarde quiero compartir un pensamiento acerca de los beneficios de la obra de Cristo. Amén. Amén. Uno de los beneficios de la obra de Cristo es la expiación. Amén. ¿Qué significa expiación? Expiación significa la reconciliación de Dios con el hombre por la muerte de Jesucristo. Eso es expiación. Expiación es la reconciliación de Dios con el hombre por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir un versículo de la Biblia, libro de Hebreos, capítulo 10 y versículo, vamos a leer desde el versículo 4, desde el versículo 3, desde el 3, sí, dice la palabra del Señor. Pero estos sacrificios cada año se hacían en memoria de los pecados. Versículo 4, porque la sangre de los toros y de las cabras no pueden quitar los pecados del pueblo. Dice el versículo 8, diciendo primero, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Dice el versículo 9, diciendo luego, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Versículo 11, ya entramos en el mensaje. Dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Lo voy a repetir, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados del pueblo. Y ahora dice el versículo 12, pero Cristo, amén, pero Cristo, amén, aleluya, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Lo voy a volver a repetir y después das un aplauso al Señor. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aplaude al Señor por eso. Amén. La palabra expiación es lo que hoy voy a traer en esta tarde. La expiación es una de las obras que Cristo hizo. Y expiación significa la reconciliación de Dios con el hombre por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero ¿por qué reconciliación? ¿Por qué reconciliación? Porque dice la Biblia, ya entramos en tema, libro de Isaías, capítulo 53 y versículo 5 en adelante. Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados. Los pecados eran nuestros, las rebeliones eran nuestras. ¿Y por qué la palabra expiación? Porque dice Isaías 59:2, vuestros pecados han hecho división entre Dios y vosotros. Quiere decirse que el pecado te aleja de Dios. Y dice Isaías 59:2, vuestros pecados han hecho división entre Dios y vosotros. Dice el libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 12, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahora dice Romanos 3:23, uno de los versículos más catastrales de la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y así dice
Aparecen 5 veces la palabra así. Sin Cristo, alejados de los pactos y de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí aparecen 5 veces la palabra sin. Dice la Biblia: estábamos sin Cristo, sin ciudadanía, exentos de los pactos y de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así es que antes de conocer a Cristo estábamos sin finco. Pero ahora dice capítulo 2 versículo 4 del libro de Efesios: pero Dios, este versículo es glorioso, este versículo es para hacerle un recuadro. Dice 2:4: pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos ha dado vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Así que antes estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, exentos de los pactos y de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero dice la Biblia: pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor que nos amó cuando estábamos muertos, Él nos ha dado vida en el nombre del Señor. Si tú lo crees, apláudele con toda tu fuerza. Amén. Antes estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero para eso apareció nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Isaías, capítulo 53. Vamos a tocar ahí un poquito. Dice: como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Dice la Biblia: le veremos, sí, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto. Todos conocen ese versículo de memoria, pero dice la Biblia de esta manera: mas él como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue cortado, mas su generación ¿quién la contará? Dice la Biblia: y aunque nunca hubo hecho pecado, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Escucha ahora: hasta que haya puesto su vida en expiación, hasta que haya puesto su vida en expiación, hasta que haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y entonces dice: verá linaje, vivirá por largos días, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de su aflicción, que es la iglesia de Villaverde, y quedará satisfecho. Si tú te alegras por esta verdad, puedes aplaudirle al Rey de Reyes. Amén. Él fue quien nos redimió. Él, por medio de su muerte expiatoria, nos ha reconciliado con el Señor. Y ahora dice, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21: al que no conoció pecado, escucha esto, por nosotros se hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en él. Amén. Qué bonito. Dice Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Amén. Dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 18: fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Dice primera de Pedro capítulo 2 versículo 24: Él llevó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y dice primera de Pedro 3:18: Él, Cristo, padeció una sola vez por el pecado, el justo por los injustos, para llevarnos al Padre. Y ahora dice Hebreos capítulo 10 y versículo 12 de esta manera: Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por el pecado, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mas Cristo, habiéndose ofrecido una vez y para siempre por nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Que los sacerdotes
sacrificar ovejas, tenían que sacrificar carneros, tenían que continuamente hacer sacrificios, pero esos sacrificios no le agradaban al Señor, porque esos sacrificios nunca podían cambiar el corazón de aquel que ofrecía. Es verdad que tú ofrecías un cordero, pero no había nadie que te pudiera cambiar lo que había dentro del corazón. Por eso dice la Biblia, sacrificios y expiaciones yo no quiero. Y entonces se cumple la escritura, más me preparaste cuerpo, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Y ahora dice el libro de Hebreos capítulo 9 y versículo 10 en adelante: mas estando ya presente Jesucristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y ya no con la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, y ha obtenido eterna redención para la gloria de su nombre. Puedes levantar tu mano y gritar un fuerte aleluya. Puedes gritar un fuerte gloria a Dios. Quiere decirse que si Cristo no llega a venir, todavía se estaría sacrificando corderos, y esos corderos nunca te podrían limpiar, nunca te podían cambiar lo que había dentro de tu corazón. Pero en una mañana gloriosa, cuando aparecía Jesús por la ribera del Jordán, donde había un hombre vestido de pelo de camello que estaba bautizando a la gente, se quedó mirando en la ribera del Jordán y dijo una palabra que trastornaría el presente y también trastornaría el futuro. Juan el Bautista, mirando a Jesús, le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antiguamente se ofrecían muchos corderos, pero nunca podían purificar el corazón del que ofrecía. Pero dice la Biblia: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el nombre del Señor. Los sacerdotes día tras día sacrificando y sacrificando y volviendo a sacrificar. Y ahora el versículo que hemos leído, Hebreos 10:12, escúchalo y pon atención. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por el pecado, se sentó a la diestra de Dios. ¿Saben lo que significa esto? Cuando nosotros entramos en el tabernáculo, Taco, tú lo sabes, entramos en el atrio, y en el atrio vemos el altar de bronce donde se sacrificaban continuamente los sacrificios. En el atrio encontramos el lavacro donde el sacerdote se lavaba las manos y los pies. Eso en el atrio. Si pasamos a la cortina primera, entramos en el lugar santo. En el lugar santo había una mesa, la mesa de los panes, estaba el candelero de oro donde alumbraba, y también estaba el altar de incienso. Pero detrás del velo estaba el arca del pacto, donde el sacerdote ofrecía 7 veces para la purificación del pueblo. Amén. Había altar de bronce, había lavacro de bronce, había un candelero de oro, había una mesa del pacto, había un altar de oro y estaba el arca del pacto. Pero en el tabernáculo nunca veremos una silla. No había silla. En el tabernáculo no había silla. Había mesa, pero no había silla. ¿Saben por qué? Porque los sacerdotes no dejaban de sacrificar y volver a sacrificar y volver a sacrificar, así 365 días al año, sacrificando, sacrificando, y nunca se podían sentar. ¿Saben por qué? Porque estas expiaciones nunca podían purificar el corazón de aquel que ofrecía. Pero dice la Biblia, Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, Él se sentó. En el Antiguo Testamento los sacerdotes no podían sentarse, pero fue tan perfecta la ofrenda, que Cristo se sentó
recordáis que antes estábamos sin tinco, alejados de la ciudadanía de Israel, sin Cristo, sin esperanza, sin promesa y sin Dios en el mundo. Pero dice, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo, dice el 14, porque Cristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la separación intermedia. El 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios. Aquí está la palabra expiación. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando todas las enemistades. Versículo 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y termina diciendo, ya no somos extranjeros ni advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes estábamos sin Cristo, estábamos perdidos, sin Cristo, sin esperanza, alejados de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero dice la Biblia que ahora hemos sido hechos cercanos, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y no solamente eso, dice la Biblia que Cristo nos ha hecho linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Si tú te alegras de estas promesas de la Biblia, apláudele al Señor con toda tu fuerza en el nombre de Jesús. Esa es la obra de Cristo. La expiación ha conseguido unos beneficios para ti y para mí. La obra perfecta de Cristo, hecha una vez y para siempre, ha conseguido muchos beneficios. El primero, Cristo nos ha dado vida. Amén. ¿Cuántos tienen vida por la muerte de Cristo? Levanta tu mano y grita un fuerte aleluya. Amén. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida, pero vida eterna, y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida para la gloria de su nombre. Él nos ha dado vida, Él nos ha perdonado. ¿Cuántos se sienten perdonados por el sacrificio de Cristo? ¿Pueden gritar un fuerte amén? Amén. Dice Colosenses 1:13, Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y termina diciendo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Amén. Cristo nos ha perdonado, Cristo nos ha justificado. Amén. ¿Cuántos se sienten justificados? ¿Cuántos no hay nada ni nadie que les pueda acusar? No hay demonio que les pueda acusar, porque Cristo es el que los justifica. Dice Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Punto número 4, ¿cuántos han sido regenerados? Amén. ¿Cuántos han sido regenerados? Pueden gritar un fuerte gloria a Dios. Amén. Dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No importa lo que hayas hecho en tu antigua manera de vivir, si tú has venido a Cristo, se cumple la regeneración. Si alguno está en Cristo, nuevas criaturas es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas para la gloria de su nombre. Amén. Él nos ha reconciliado. La palabra reconciliación es expiación. Y ahora vente conmigo, vamos a pararnos un minuto. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 19. Si no se ha ido, está por aquí. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 19. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. Esto es una bomba de protones para los testigos de Jehová.
Jehová, porque los testigos de Jehová no creen que Cristo era el verdadero Dios. Y aquí en el 5:19 dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta los pecados pasados. Cristo nos ha reconciliado por la gloria de su nombre, amén. No solamente nos ha reconciliado, nos ha redimido. ¿Qué significa redimido? Redimir significa rescatar. Redimir significa comprar. Y dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18, nosotros fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, amén. Cristo nos ha santificado, punto número 7. Cristo nos ha santificado, dice Hebreos 10:14. Dice Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Voy a terminar rápido, ¿vale? Punto número 8. Cristo nos ha dado la victoria. Amén. ¿Cuántos tienen la victoria por medio de la muerte de Cristo? ¿Puede gritar un fuerte gloria a Dios? Dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 4, todo lo nacido de Dios vence al mundo. Todo lo nacido de Dios vence al mundo. Y dice Romanos 8:33, ¿quién podrá acusar a la iglesia de Villaverde si Dios es quien la justifica? ¿Y quién la condenará si Cristo fue el que murió, el que resucitó, el que se sentó a la diestra de Dios y el que intercede diariamente por la iglesia de Villaverde? Sigue diciendo, estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y termina diciendo, ante todas estas cosas somos más que vencedores en el nombre del Señor. Si no lo crees, apláudele con toda tu fuerza. Cristo también nos ha dado la victoria y nos ha salvado. En el corazón de la Biblia dice, todos lo saben, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha dado la salvación por medio de la muerte de Cristo. Y lo último, un día Dios también nos glorificará. Amén, qué bueno. Todo lo que Cristo hizo es pasado, pero hay algo que se tiene que cumplir todavía de la obra perfecta de Cristo, y es que un día Dios nos glorificará. Dice Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 54. Corintios 15:54 dice, porque es necesario, dice el 53, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra del Señor, sorbida en la muerte, en victoria. Así es que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Cristo se ofreció una sola vez y para siempre por nuestros pecados y se sentó a la diestra de Dios. Dice la Biblia, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y ahora yo quiero escuchar amén. Cuando yo diga algo de lo que la obra perfecta de Cristo dijo, usted diga amén, porque es una verdad bíblica. Cristo, por medio de su muerte, nos ha dado vida. Cristo nos ha perdonado. Nos ha justificado. Nos ha regenerado. Nos ha reconciliado. Nos ha redimido. Nos ha santificado. Nos ha dado la victoria. Nos ha salvado. Y un día también
ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. ¿Cuántos esperan este día con alegría? Puedes levantar tu mano al cielo, puedes gritar un fuerte aleluya, puedes gritar un fuerte gloria a Dios. Pues dice la Biblia, hermanos, aprovechando el tiempo, porque está mucho más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Cuando creímos hemos recibido vida, nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha redimido, nos ha reconciliado, nos ha santificado, nos ha dado la victoria y nos ha salvado. Pero dice la Biblia, está mucho más cerca nuestra salvación que cuando creímos. ¿Por qué? Porque la salvación culmina con el punto número 10. La salvación culmina y se perfecciona en el punto número 10. ¿Cuándo? Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá lo que dice la palabra: sorbida en la muerte en victoria. Con este versículo ya te dejo, querida iglesia de Villaverde. Pero Cristo ha hecho todo por ti. Te ha reconciliado, te ha salvado, te ha perdonado, te ha justificado, te ha dado vida y un día también te glorificará. Termino con este versículo, solamente un versículo más. Dice el libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 8. Con este termino. Dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es don de nosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Pero dice la Biblia, y con este versículo es el más importante de todo el mensaje: Cristo ha hecho su obra perfecta, nos ha redimido y un día nos glorificará. Pero hasta que llegue ese día de la glorificación, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Escucha esto: creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué significa esto? Significa que Dios nos ha dado todo gratis. Nos ha perdonado, justificado, redimido, salvado, nos ha dado vida, nos ha dado la victoria, nos ha redimido, pero solamente nos pide una cosa. Solamente nos pide una cosa. Nos pide esto: que abundemos en buenas obras y que andemos en las cosas que Él preparó de antemano. ¿Qué significa esto? Mira, a la iglesia les he dado el ministerio de la reconciliación, pero ya no te digo que te vayas al África a predicar la palabra. Tampoco te digo que te vayas a Irán a predicar la palabra. Tampoco te mando a Moscú o a los sitios que están prohibidos en predicar la palabra. Lo que la Biblia nos dice, que Dios ha preparado cosas para que tú andes en ellas y produzcas buenas obras. Posiblemente hay alguien que Dios ha preparado mañana en la mañana para que le puedas hablar del Señor. No que haga grandes prodigios, no que haga grandes campañas, sino que hay veces que Dios te prepara el terreno para que tú puedas compartir una palabra de la boca de un santo puede hacer un grande bosque. Por lo tanto, te invito, dice la Biblia, somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de camino anticipadamente. Y también dice la Biblia, somos reconciliados con el Señor. Antes estábamos sin Cristo, pero ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Escucha ahora esto: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios ha hecho todo por ti para que en la oportunidad que tengas puedas hablar del mensaje de la salvación. El mensaje de la salvación es para compartirlo, no es para guardarlo en un frasco. Y hay veces que Dios te pone una persona en tu camino para que tú puedas predicar y testificar de lo que Cristo ha hecho por tu vida. Él te ha rescatado de las tinieblas y te ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso no es para meterlo en una botella y enterrarlo en un armario. Eso es para compartirlo. Dice la Biblia, si de gracia hemos recibido, hay que compartir de gracia. Con esta palabra yo te dejo, querida iglesia. Un fuerte